Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en el Fórum del Instituto de Geografía. Con esta plática del día de hoy vamos a dar inicio a las pláticas académicas del segundo semestre de este fórum, que ya tiene varios años de estar funcionando. Quiero saludar a toda la gente que se une a la transmisión de streaming y a la de YouTube, que de hecho es un buen número de personas. Y el día de hoy vamos a tener a la doctora Naxeli Ruiz Rivera, con el tema la gestión de riesgos y las prácticas de ordenamiento territorial en los municipios de México. La doctora Naxeli Ruiz es investigadora titular A de tiempo completo interina del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía del UNAM. Su línea de investigación son los estudios territoriales y las políticas de ordenamiento territorial. Su trabajo se ha abocado a analizar las diversas problemáticas socioambientales prevalentes en los espacios urbanos y de transición rural-urbana, así como la vulnerabilidad social y los modelos de gestión para la prevención de riesgos asociados a amenazas naturales y tecnológicas. Es doctora en Estudios del Desarrollo por la University of East Anglia, es docente y tutora del programa de posgrado en Geografía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 desde 2012. Naxeli fue distinguida con la Beca para las Humanidades y de las Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de las Ciencias en 2011. Es miembro del programa Risk Interpretation and Action del International Social Science Council y pertenece tanto a la red de investigadores en gobiernos locales mexicanos como a la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos. Actualmente ella es secretaria académica del Instituto de Geografía del UNAM y bueno, sin más, los dejo con Naxeli. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos al primer fórum del instituto. En esta ocasión, pues me tocó a mí platicar de la investigación que he realizado a lo largo de los últimos años, donde en realidad vengo a plantearles quizás más preguntas que respuestas. Y va a ser un foro un poco sui generis porque les voy a plantear todas las hipótesis que he rechazado en lugar de todas las que he comprobado, pero que no deja de ser bien interesante porque justo nos refleja que algunas de las cosas que podríamos pensar como lógicas, obvias en los procesos de gestión de riesgo, en realidad no lo son tanto, lo cual nos tiene que llevar a pensar los problemas de forma diferente y a plantearnos nuevas hipótesis de investigación acerca de cuáles son los problemas y los puntos ciegos que tenemos en la gestión de riesgos y el territorio. Esta plática la titulé La gestión de riesgos y las prácticas de ordenamiento territorial en los municipios de México, y la razón por la cual hablaba yo de prácticas de ordenamiento territorial es porque utilicé algunas fuentes de información que combinan tanto la parte como de gestión territorial, toda la cuestión urbana de ordenamiento ecológico, con la parte de gestión de riesgos propiamente dicha, y ahorita les voy a enseñar un poco cuáles son, digamos, los potenciales y las limitaciones de las fuentes de datos que están disponibles ahorita para estudiar el tema. Bueno, la presentación se divide en tres partes. En la primera voy a hablar un poco de cuál es el contexto de la gestión de riesgo como campo de conocimiento y los desencuentros que están en este campo de conocimiento y que se reflejan mucho en los problemas de definición de las políticas públicas y se reflejan también mucho en los desencuentros entre los grupos de científicos que están involucrados en el tema. Luego voy a hablar de dos métodos, dos estrategias que seguí para probar mis hipótesis en términos de qué está pasando en los municipios de México en la gestión de riesgo. El primero es un ensayo muy sencillo pero muy interesante con correlaciones Pearson. Y el segundo método es un análisis cualitativo comparativo. Realmente ahorita no podemos ir muchísimo más allá por el tipo de datos que estamos manejando, porque la mayoría de ellos son variables nominales u ordinales. Desafortunadamente, mucha de la información que incluso el propio CENAPRED tiene cuando la difunde en las bases de datos, no la presenta como la tienen ellos en variables continuas, sino la presenta como variables ordinales, lo cual te limita un montón en términos de diseñar alguna estrategia de análisis un poquito más avanzada.
y luego vamos a ver algunas perspectivas de investigación que todas estas hipótesis rechazadas implican. Bueno, lo primero que quiero hablar es que este tema, pues obviamente ha estado creciendo en los últimos años. A nivel internacional, el Marco de Acción de Sendai es un documento guía de política internacional que cada vez más países han asumido. México siempre es de los primeros que levanta la mano para aceptar y para incluir en su legislación toda una serie de principios de política internacional en cuestión urbana, en cuestión de riesgos, pero ha habido también una serie de estudios asociados como a los debates previos que se hicieron en Sendai, y ahorita les voy a enseñar dos en particular, que es el informe de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, y este informe que salió en 2015, que es un índice de gobernabilidad de políticas públicas en gestión de riesgo de desastres, el informe de México. Estos dos informes, digamos que se mandaron a hacer desde una visión internacional justo para hacer un diagnóstico de cómo estábamos en las capacidades tanto de regulación como de implementación de algunas acciones en la gestión de riesgo de desastre. Y lo que es bien interesante de los dos casos, si ustedes lo leen, o sea, el Sistema Nacional de Protección Civil y el SENAPRED estuvieron súper involucrados en la elaboración de estos documentos, y si ustedes ven su contenido, básicamente están del lado del vaso medio lleno, ¿no? O sea, para ellos la gestión de riesgos en México es un campo que ha crecido mucho, que está muy consolidado. En varias partes dicen que México es el ejemplo internacional para todos los países en términos de lo que se tiene que hacer y cómo se tienen que diseñar las políticas públicas en gestión de riesgo, que pues sí, que falta sobre todo este documento, el del índice de gobernabilidad, pues sí dice, pues sí falta, ¿no? Tenemos algunos avances, en algunos estamos al 60% de lo que podríamos estar, en otros estamos al 50%, pero una cosa que tienen los dos documentos en común es que hablan de procesos a nivel nacional. O sea, cuando hablan, por ejemplo, de avances legislativos, su referencia es la Ley General de Protección Civil. Su referencia es esta nueva Ley de Asentamientos Humanos, que tiene una sección nueva en la cual habla de gestión de riesgo también. Y entonces, claro, si tú dices, o sea, si tu índice lo compones preguntando, ¿existe una ley o no existe una ley? Y si existe una ley, pues estás al 100%, ¿no? El único problema es que a la hora de la verdad, cuando hablamos de realmente cómo se desarrollan los procesos de prevención y de atención reactiva, pues eso no ocurre a ese nivel. Siempre ocurre en lo local, en contextos específicos, bajo una serie de condiciones no necesariamente favorables y que pues desafortunadamente, como ya lo sabemos en muchas dimensiones de la vida pública de México, pues está permeado por otros intereses que no necesariamente son los intereses en relación al bienestar de la población, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de cuando ocurre y aquí viene una letanía de cosas que parecen sinónimos, desastre, siniestro, emergencia y demás, pareciera que estamos hablando de lo mismo, y esta es una de las cosas de las que quiero hablar en este seminario, ¿no? El hecho de que exista tantos problemas de terminología y que uno asuma que por ejemplo, estos tres términos que yo acabo de decir son lo mismo, que es lo mismo hablar del peligro, la amenaza, la emergencia, el desastre y el siniestro. Entonces, hay una serie de imaginarios por allá afuera en la población donde te salen cosas como esta, ¿no? Y aparentemente es muy divertido ver, sí, que Dios se apiade de nosotros, vamos a irnos, o por ejemplo que dice alerta, ¿no? Dice, amigos, por seguridad hay que permanecer todos juntos en un solo punto. Hay que llevar víveres como carne para asar, chorizo, queso, tortillas, cebollitas, cambray desechables y una salsa picosita, carbón, hielo y unos cartones de cerveza, todos para resguardarnos del riesgo, ¿no? Pero, o sea, esto que parece tan gracioso tiene unas implicaciones de política bien interesantes, ¿no? Y este es un poco como el otro lado, o el lado serio, de esta confusión que permea en los medios, incluso en el ámbito científico. Es una de las fuentes principales de información que tenemos para saber qué está pasando con los gobiernos municipales. Quizás no se alcanza a ver, pero
Este es la muestra del cuestionario del Censo de Gobiernos Municipales, tanto del 2015 como del 2017, que se levantó apenas en junio. Y una cosa que quiero que vean es cuando dice aquí, cuando le están preguntando a los municipios qué está pasando en sus territorios, le pregunta tipos de siniestros, desastres y emergencias. Y aquí, en las categorías de tipos de siniestros, desastres y emergencias, dice tormentas magnéticas, impacto de meteoritos, fenómenos astronómicos, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, flujos. Y cuando te vas al glosario del censo, pues están las definiciones que se usan normalmente en el censo, pero aquí, cuando tú ves qué está pasando al momento de recoger la información que necesitas para hacer una gestión absolutamente estratégica, hay unos errores conceptuales inmensos y uno se tiene que preguntar por qué está pasando eso, ¿no? Esto, como desafortunadamente tengo que decir que es completamente inservible. O sea, este esfuerzo no sirve para nada. Esto no se puede usar, ni siquiera para tablas de frecuencia. Esto es inservible. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, preguntándonos un poco por qué tenemos estos problemas de terminología, una de las cosas que he pensado desde hace tiempo es pensar en la gestión de riesgos como un campo. Esto se hace mucho en sociología del conocimiento. Si nosotros pensáramos en la legitimidad que le otorgamos a alguien para hablarnos de un riesgo, qué tan perspectiva naturalista tiene o qué tanto no naturalista es, podríamos tener como un triángulo, ¿no? Donde si nosotros en la sociedad le preguntamos a alguien, ¿quién es el experto para hablarnos de riesgo? Casi siempre nos van a decir pues que los INGES, ¿no? Porque los INGES sí saben resolver los problemas, ¿no? Y a los científicos sociales dicen, ay, no, tú no sabes nada, ¿no? Tú haces mitología. Y los cambioclimatólogos es todo alto porque el cambio climático va a acabar con todos nosotros, ¿no? Y luego hay una cosa bien interesante cuando uno ve cuando está pensando en este tipo de análisis sin decir que esto es exhaustivo, es que tenemos algunas personas que son antagonistas del campo. O sea, cuando nosotros hablamos de una política pública, en ciencia política hablamos de dos especies de dinámicas en política pública, la sinérgica y la antagonista. Cuando tenemos una política sinérgica es porque tenemos varios actores en varias escalas ayudándose mutuamente para que haya un resultado, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, incrementar el nivel educativo, los años de escolaridad, pues tendría que estar involucrada la SEP, tendrían que estar involucradas las universidades, a lo mejor tendrían que estar involucradas otras instituciones que tienen que ver a lo mejor con la educación informal, los sistemas de becas, o sea, todo eso se junta para llegar a un solo objetivo. El problema que tenemos en gestión de riesgos es que no es una política, o sea, es un campo en el que hay un montón de actores diciendo lo que cada quien quiere, y tenemos unos actores antagonistas muy pesados, que son los empresarios inmobiliarios, que son quienes están haciendo las decisiones al momento de tomar decisiones en cuanto a dónde tiene que crecer la ciudad, de qué manera tiene que crecer la ciudad. Entonces, muchas de las cosas que nosotros diríamos, ay, es que ¿por qué están estas casas en áreas de riesgo no mitigable? Ese es el término. Pues vemos que quien te está tomando las decisiones todo el tiempo es la élite económica que está manejando las decisiones inmobiliarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un antagonista fuertísimo de este campo. Y rara vez la gente que estudia gestión de riesgos lo pone como un actor específico. Casi siempre dicen los tomadores de decisiones, ¿no? Y entonces piensan en alguien, en un municipio, supongo que en la Dirección de Desarrollo Urbano, que es el que emite los permisos, como si él fuera el que está tomando las decisiones, ¿no? Cuando en realidad hay muchos otros procesos detrás que lo que esa persona que está en ese lugar está haciendo. Y ese antagonismo se nota mucho en la cuestión disciplinar, en cómo estudiamos el riesgo en general, porque tenemos como tres grupos que no se comunican mucho entre sí, que tienen muchos problemas para hablar el mismo lenguaje, que son pues todos los naturalistas, llamémosle así,
las ciencias de la Tierra, la meteorología y la ingeniería, los naturalistas técnicos, los que estaban en el extremo superior del triángulo. Luego, por otro lado, tenemos a la gente que no tiene tanta autoridad, no tiene tanta visibilidad, pero estudia la parte como de la política pública, que son todos los de administración pública, ciencia política y sociología política. Y luego tenemos otro sector muy interesante que ellos se manejan aparte, y interactúan poco con los demás, que son economía, finanzas y actuaría, que son finalmente los que hacen, los que toman decisiones en términos, por ejemplo, de los instrumentos financieros, aseguradoras y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, parte del problema, o sea, el punto al que quiero llegar aquí es que parte de este desacuerdo y de esta dispersión terminológica tiene que ver con que cada disciplina estudia lo que está dentro de su campo de interés y tenemos una especie como de luchas intestinas con los otros colegas para ponernos de acuerdo, y eso da como resultado que la palabra riesgo, la palabra desastre, la palabra emergencia, la palabra amenaza, la palabra peligro estén con 100 significados y sea tan difícil establecer como realmente un rumbo, digamos, único, un rumbo estandarizado hacia dónde seguir adelante, ¿no? Entonces, pensando en eso, y que pues es un campo minado, una de las cosas que me han interesado mucho es ver justamente estas raíces políticas de la vulnerabilidad, ¿no? Porque la vulnerabilidad es otro de esos términos que pareciera ser que tienen, por ejemplo, los ingenieros, cuando hablan de vulnerabilidad, lo que te miden es la exposición de la infraestructura, ¿no? Y lo que te dicen es qué daños va a tener y cuánto vamos a tener que invertir para reconstruir ciertas cosas, lo cual no quiere decir que esté mal, simplemente que eso no nos alcanza para entender otros procesos políticos que están detrás de las dificultades que tenemos para hacer una gestión prospectiva del riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema para estudiar esto? El primer problema es que la información que tenemos es una información de capacidades instaladas. No sabemos cuáles, o sea, sabemos qué tienen los municipios y sabemos qué tienen los estados. O sea, hay mucha información que nos dice, por ejemplo, tal municipio tiene su oficina de protección civil, tiene recursos humanos, tiene un atlas de riesgo. Lo que no sabemos es cómo se desempeñan con esos recursos. Lo que no sabemos es qué hacen con esos recursos, cuáles son los resultados que ellos dan, ¿no? Lo cual se vuelve particularmente difícil de medir porque vulnerabilidad es un concepto que incluye un cierto nivel de probabilidad, o sea, de cosas que pueden o no pueden pasar, ¿no? Entonces eso hace particularmente difícil medir algunos indicadores de desempeño o diseñar indicadores de desempeño, porque probablemente ustedes no lo sepan, pero por ejemplo la Secretaría de Hacienda no tiene realmente una información detallada de cómo gastan los municipios su presupuesto. O sea, nosotros no sabemos en qué se gasta el dinero, no sabemos cuánto es la inversión en algunos de los campos estratégicos. Lo que sabemos es si tienen, digamos, estas oficinas o si tienen normatividad, pero no sabemos cuánto dinero se está gastando y no sabemos en qué se está gastando, cuáles son las acciones. Y entonces eso nos hace que tengamos muchísimos problemas para medir el desempeño de los gobiernos, ¿no? Y otro de los problemas que tenemos es que la información que aparentemente pues, estaba allá afuera, que está en el Atlas Nacional de Riesgos y que nosotros deberíamos tomar en cuenta para medir, por ejemplo, los niveles de exposición a una amenaza de un municipio, es información que no nos sirve. ¿Por qué? Porque si, o sea, yo por ejemplo ahorita, yo sé que Veracruz cada año va a tener algún fenómeno hidrometeorológico medianamente intenso, pero eso a mí no me sirve porque yo lo que necesito saber es, por ejemplo, cuál es el histórico de daños, ¿no? O sea, yo necesito tener información mucho más específica, necesito tener información que me permita definir en alguna probabilidad de daño por algún tipo de amenaza, no la información de la amenaza. A mí no me sirve saber, bueno, me sirve como contexto saber qué fenómenos ocurren, pero los fenómenos no son los peligros, ¿no? No sé si eso queda claro. Eso es bien importante, ¿no? Porque
Por ejemplo, esto que estamos viendo en lo que pasó en el cuestionario de INEGI es que ellos están proveyendo una información completamente errónea y no estandarizada. Si tú le preguntas a un municipio, oye, dime cuántos desastres ocurrieron, y él te dice, ah, sí, pasó una lluvia. Eso no es un desastre, ¿no? Entonces, este problema es bien grande al momento de diseñar una investigación, porque en realidad estamos así como agarrándonos de hilitos para tener alguna información que nos permita ponderar las variables que ya tenemos, ¿no? Entonces, voy a pasar a la segunda parte. En la segunda parte de la presentación lo que les voy a presentar son mis preguntas, mis hipótesis, y luego les voy a contar por qué varias de estas hipótesis, por qué varias de estas preguntas en realidad son preguntas que no, o sea, que no tienen como mucho sentido, ¿no? La primera de las cosas de la primera estrategia fue preguntarme qué relación, justo tratando de medir el desempeño, qué relación existe entre las capacidades instaladas para la gestión de riesgo y un resultado medible de reducción de vulnerabilidad en el municipio. Lo que yo les voy a poner aquí está sujeto a millones de debates, estoy muy consciente de eso, ¿no? Hay una serie de supuestos muy gruesos a los cuales me tuve que atener para poder llevar adelante la investigación, pero ahorita van a ver cuál es el sentido de eso, ¿no? Cuando yo me hago esta pregunta, justo lo que yo quiero saber es, ¿cuál es la información que yo puedo tomar para saber que un municipio hizo algo con los recursos que le dieron, ¿no? Entonces, si yo estoy en un municipio que tiene una alta exposición y quiero saber si el municipio con los recursos que hace está haciendo algo para reducir el nivel de riesgo que tiene, entonces, pues buscando, resulta que lo único que tengo que es medianamente confiable es la base de datos que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil sobre declaratorias de emergencia y desastre. Estas declaratorias son muy discutibles porque, para empezar, los municipios no son las que la piden. Como ustedes saben, las declaratorias las piden los gobiernos estatales una vez que se supone que los municipios ya rebasaron todos los recursos que están a su alcance, es decir, cuando ya su capacidad, en estos términos, está rebasada. Entonces, lo que hice fue tomar ese como un proxy para saber si de verdad en donde estaban mejor los indicadores de capacidad municipal había menos declaratorias. Es que esa probablemente es una lógica discutible sabiendo cómo funciona el sistema, pero lo contrario nos diría que en realidad la inversión está muy, muy mal localizada, ¿no? La inversión del Fonden debería de estar en donde los municipios realmente ya no pueden hacer más, ¿no? Y si alguien que tiene capacidad no solamente necesita tener, digamos, capacidad instalada, o sea, personal y cosas así, necesita saber qué está pasando en su territorio y necesita tener la capacidad de prever algunos escenarios y de decir, bueno, si esto me pasa año con año, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y eso es un indicador de capacidad. Entonces, mis hipótesis locas fueron estas. Las capacidades instaladas están aquí, se deberían correlacionar positivamente, al menos en algún sentido, con resultados en el territorio municipal, ¿no? Es decir, con menos declaratorias. Entre mejores capacidades se tienen, las respuestas institucionales ante las condiciones de vulnerabilidad deberían ser mejores, más efectivas, es decir, tener menos emergencias y en algún sentido también menos desastres. Y si el mayor gasto federal en prevención de riesgos es en el Fondo de Desastres Naturales, este debería ser ejercido en los municipios con menores niveles de capacidad territorial. Entonces, como ustedes pueden ver, la hipótesis es discutible, es completamente discutible, pero es una cosa que nos permite ponerla a prueba, a ver qué tal, ¿no? Entonces, con todas estas cosas en mente, primero tuvimos obviamente que definir cuáles son las capacidades instaladas que se pueden definir en los municipios o que se pueden identificar, ¿no? Entonces, para que más o menos fuera como legible y que tuviera cierta coherencia en términos del tipo de municipio del que estábamos hablando,
lo que hice fue categorizar los municipios metropolitanos, urbanos y rurales de acuerdo al catálogo del Sistema Urbano Nacional. Aquí está la población que está en cada uno de esos tipos de municipios, ¿no? Y entonces, con base en la información del Censo de Gobiernos Municipales, que ustedes ya vieron que no necesariamente es la mejor fuente de información, pero es la única que tenemos que cubre completamente el territorio nacional, le preguntamos algunas cosas. Por ejemplo, si tenía regulación de protección civil el municipio, o sea, por ejemplo, si en el bando de buen gobierno se habla de eso, si hay un reglamento municipal de protección civil, si tenían planes de contingencia, si tenían comité de protección civil, si tenían oficina de protección civil, porque esta es una cosa importante. Los municipios a veces dicen que sí tienen personal, pero su personal son bomberos, o son voluntarios de la Cruz Roja, o son rescatistas de alta montaña, o son personal que no necesariamente está profesionalizado en ese campo, ¿no? Y algunas de estas cosas las complementamos con la información del catálogo de atlas de riesgos municipales de Senapred. Esto porque en el censo, o sea, todos los municipios le preguntas, ¿tienes atlas de riesgos? Todos, sí, sí, tengo atlas, ¿no? Y cuando tú ves realmente en el catálogo de Senapred cuántos municipios hay, son como la mitad de los que dicen en el censo que sí tienen, ¿no? Entonces yo le creo más al catálogo del Senapred. Entonces esa es la información que se tomó y construimos un poco como este indicador rascándole a la calidad de las fuentes de datos hasta donde pudimos llegar, ¿no? Y luego lo que hicimos fue hacer un indicador de gestión territorial. Este indicador de gestión territorial incluye cosas como si, por ejemplo, como si el municipio tiene también un plan de desarrollo urbano, si tiene un código de construcción, si su personal está capacitado hasta cierto nivel mínimo, ¿no? Y lo que hicimos fue definir niveles bajos, medios y altos dependiendo de si el municipio cumplía con ese requisito de capacidad instalada o no. Y lo que vemos en este caso es que la mayoría están en el rango medio. Una de las cosas que yo creí cuando inicié la investigación es que los municipios iban a ser súper desiguales, ¿no? Pensé que iba a estar disparado, o sea, que íbamos a tener municipios con muy buenos indicadores de capacidad y varios municipios, a una parte importante, sin nada. Y la realidad es que no es así. En realidad el coeficiente de Gini es 0.32, lo cual nos indica que la desigualdad no es muy alta. En el coeficiente de Gini, si tuviéramos un coeficiente de Gini mayor a 7, a 0.7, probablemente sí podríamos decir que la desigualdad tiene algo que ver, pero aquí lo que pudimos ver es que tenemos un grupo de municipios que tienen muy buenas capacidades instaladas y luego una enorme cantidad de municipios que están ahí 2, 3, pero que todos están como más o menos en el mismo rango, entonces no están muy desiguales, ¿no? Entonces mi hipótesis de que parte de lo que explicaba esto era la desigualdad, pues no fue cierta. Pero una de las cosas que sí es bien importante es que en algunos casos entre grupos, por ejemplo los municipios rurales, tienen coeficiente de variación casi de 75%, lo cual nos indica que tienen una variabilidad bastante alta adentro del grupo de los rurales, o sea, los rurales están bien heterogéneos, ¿no? Y luego vimos las correlaciones y como ustedes pueden ver, estas correlaciones prácticamente no nos dicen nada, o sea, son tan bajas y en algunos casos no significativas que prácticamente lo que nos está diciendo es que este índice de capacidades en realidad no tiene nada que ver con las declaratorias de emergencia. Acuérdense que la hipótesis era una correlación positiva, ¿no? Bueno, esto no es, o sea, esto es nada, ¿no? Básicamente. Lo cual quiere decir una cosa bien interesante, que los mejores niveles de capacidad institucional no nos sirven para ver si va a tener una menor cantidad de declaratorias de emergencia o desastre. Hay una muy baja correlación entre el índice de capacidad municipal de gestión y sus resultados. Y una cosa interesante que creo que no la mostré aquí, pero que sale de otros análisis que hicimos para este trabajo, es que en realidad los municipios que tienen más declaratorias de emergencia y desastre son los que tienden a ser los que tienen mejores niveles de capacidad.
Y eso nos dice una cosa muy grave del Sistema Nacional de Protección Civil, que no está gastando nada en donde debe de gastar, ¿no? O sea, el dinero está, incluso el dinero del Fonden, está como difuminado, ¿no? O sea, no está donde debe de estar. Entonces, una cosa que sale de aquí y que lo escribí en este artículo es que realmente como que los supuestos que están detrás del gasto que se supone que es en protección civil, en realidad no está donde debe de estar, ¿no? Es como muy claro que no está allí y que entonces deberíamos, con base en este resultado, explorar otras hipótesis. Por ejemplo, una de las cosas que pensaba yo cuando terminé el trabajo y dije no salió nada, fue estudiar incluso el nivel de afinidad entre el partido que gobierna el nivel estatal y el partido que gobierna el nivel municipal, porque probablemente las declaratorias estén mucho más correlacionadas con la afinidad política que en sí con las capacidades para atender o para reducir la vulnerabilidad, ¿no? Entonces me fui muy rápido, pero quizás al final podría abundar un poquito más en estos datos. La segunda pregunta que me hice y que contesté con otro método totalmente distinto es cuáles serían las condiciones necesarias y o suficientes para que un municipio tenga un plan activo y claro de prevención de riesgos. Y para formular esta pregunta, utilicé otra fuente de datos, que es una cosa bien interesante que está haciendo el Instituto Nacional para el Federalismo, que es una cosa que se llama Agenda para el Desarrollo Municipal. La Agenda para el Desarrollo Municipal es una serie de programas que dependen de una inscripción voluntaria de los municipios, en los cuales ellos reportan cuál es su situación actual en términos de gestión, y una parte bien importante de los indicadores de gestión tienen que ver con el territorio. Entonces, esta fuente de datos, ahorita me regreso a la hipótesis de esto, tiene actualmente una base de 779 municipios, sobre los cuales ya hay información, y a diferencia del censo de gobiernos, esta es una información validada. Lo que hicieron ellos fue hacer un cuestionario que tiene que ver con la agenda básica y la agenda ampliada de desarrollo municipal. Cuando un municipio entra al programa, entra a través de la agenda básica, y esta agenda básica tiene cuestiones de desarrollo territorial y de desarrollo social, ¿no? Entonces, ellos les hacen un cuestionario bastante largo a los municipios y le preguntan, por ejemplo, si tienen instancias responsables de protección civil. Es casi la misma pregunta que está en el censo. La única diferencia es que aquí le dan parámetros y le dan evidencias. Entonces, lo que hacen es pedirle a una universidad o a un tecnológico de cada estado que revise que los municipios tengan evidencias para decir lo que dicen. Y para que los pongan en verde, esto todo lo hacen con una escala ordinal, los municipios tienen que mostrar todas estas evidencias. Si no muestran todas esas evidencias, los ponen en amarillo o en rojo, y los ponen como como que los canalizan dentro del programa para que ellos prioricen y obtengan recursos para llenar las áreas de política pública en las que están ellos todavía mal, ¿no? Entonces tenemos los verdes, los amarillos y los rojos, y con base en esta información, entonces dijimos, bueno, ¿cuáles serían estas condiciones? O sea, los municipios que tienen bueno, una cosa que me faltó decir es que en esta base hay una variable súper interesante que tiene que ver con que si el municipio ya hace acciones, ya tiene acciones concretas ejecutándose en el tema de prevención de riesgo, y te dan una serie como de documentos con los cuales tienes que validar la información. Entonces sí podemos saber a través de esta variable cuáles son los municipios que efectivamente ya presentaron su plan, que ya ejercieron acciones, que ya tienen funcionando todo, ¿no? O sea, que ya están con las acciones en marcha. Y entonces esas acciones en marcha, yo quería ver, digamos, cuál era el perfil de municipios que llegaban a eso. Entonces, la hipótesis para estos fue que los municipios con mejores calificaciones en los indicadores de gestión de desarrollo territorial, porque esa es una de las secciones que usamos,
deberían manifestar alguna combinación de condiciones necesarias y o suficientes para tener un plan activo en prevención de riesgos. Por ejemplo, una cosa que uno le podría sonar lógica en este sentido es que si alguien tiene atlas de riesgos y tiene recursos humanos capacitados, probablemente esa podría ser una condición necesaria o suficiente para generar acciones de prevención. Entonces, esto lo hice con una técnica que se llama análisis cualitativo comparativo de tipo dicotómico, donde lo que hacemos es codificar las condiciones que ya sabemos que sí existen en los municipios, y cuando el municipio es positivo, o sea, si por ejemplo tiene un atlas de riesgo, le ponemos un 1, cuando no lo tiene le ponemos un 0. ¿Qué significa tener condiciones necesarias? Que sin esa condición no se da un resultado determinado. Por ejemplo, podría ser, el atlas de riesgos es necesario para que se implementen acciones específicas. Si esto fuera cierto, sin esa condición no se darían las acciones. Pero a veces no encontramos las variables necesarias, sino las suficientes. Y entonces esas condiciones aparecen cada vez que hay un resultado determinado, pero no necesariamente obligan a que esos se den, ¿no? Entonces podríamos tener expresiones como de este tipo: los recursos humanos especializados en protección civil aparecen cada vez que un municipio sí implementa acciones específicas de reducción de riesgo. Entonces, las variables que teníamos a nuestra disposición para probar si esto funcionaba o no eran variables sobre normatividad, o sea, sobre si existe o no normatividad, sobre si existen o no instancias adecuadas y calificadas dentro del municipio para hacer estas acciones, si el municipio tiene realmente un diagnóstico de riesgos serio, si tiene o no recursos humanos capacitados con un nivel mínimo de escolaridad o de capacitación formal en prevención, y si tiene atlas de riesgos. Entonces, lo que pasó es esto. Este es un diagrama de Venn, donde yo tengo una serie de combinaciones de todos los municipios que estaban en ese programa. ¿Qué quiere decir? Les voy a explicar rápidamente qué quiere decir esto. Esto quiere decir que nada más tome 4 variables, ¿no? Las instancias, el diagnóstico de riesgos, los recursos humanos y los atlas. Cada uno de estos numeritos es si esa variable existe o no existe en un conjunto de municipios. Este rosa lo que quiere decir es que no hay instancias de protección civil que tienen un diagnóstico de riesgos validado, que no tienen recursos humanos y que no tienen atlas de riesgo. Entonces, esta combinación cuando se da esta combinación en ese conjunto de municipios, lo que sale es que no hay acciones de riesgo. Si la hipótesis estuviera bien, lo que hubiéramos encontrado es algo como alguno de estos cuadritos, o sea, casi cualquiera de estos, donde haya un resultado que sea un 1. Un resultado 1 quiere decir que encontramos una combinación ganadora de las condiciones de los municipios que nos llevan a tener un buen resultado, ¿no? Cuando uno tiene un diagrama de Venn lleno de contradicciones, lo que quiere decir es que cada una de estas combinaciones puede o no puede dar un resultado. ¿Qué nos dice esto? Que los municipios son un relajo. Eso es lo que nos está diciendo. Lo que nos está diciendo es que no hay manera de tener alguna información sobre, al menos con estas variables, de qué es lo que lleva a un municipio a tener un buen resultado en términos de acciones de prevención. Si nosotros, en lugar de tomar en cuenta los atlas de riesgo, tomamos en cuenta de si existe normatividad, el resultado no es igual, pero igualmente está lleno de contradicciones. Es decir, también esta combinación representa una hipótesis que está mal planteada, ¿no? Y por ejemplo, este caso que tiene 1, 1, 1, 1, es decir, que sí tiene normatividad, que sí tiene instancias de prevención, que sí tiene diagnóstico de riesgos, que sí tiene recursos humanos calificados, debería darnos 1. Eso es lo que nos indicaría la lógica. Nos debería dar aquí otro color, un verdecito, que diga que esa es una combinación de municipios que tiene buenos resultados, y resulta que no.
sale en casos contradictorios. A veces da y a veces no da. Y lo que pasó es que en este cuadro hay 205 municipios, 181, la mayoría sí da un resultado óptimo, resultado positivo de acciones, pero 24 nos dan con resultado negativo. Es decir, hay 24 municipios que tienen todo y aún así no pueden implementar acciones adecuadas. Eso es lo que está diciendo, ¿no? De esta manera, el análisis comparativo no es que no nos sirva, lo que nos dice es que esta forma de plantear la pregunta no es la correcta y que los supuestos con los que estamos planteando esta pregunta no son los correctos. Si tomamos los 5 recursos, nos sale este diagrama. La única diferencia entre este diagrama y el anterior es que no hay ningún municipio que caiga en esta combinación, ¿no? Pero en todos los demás, lo que implica es que hasta estamos llenos de contradicciones, ¿no? En este caso, en el 1111, que nos debería salir como el más chido, hay 183 municipios, 171 con un resultado positivo y 12 con un resultado negativo. Entre esos 12 municipios está, por ejemplo, Tepeji, San Juan del Río, Nuevo Laredo, Zacapuaxtla y Guanajuato. Esos son de los que están en los 12 con resultado negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Varias cosas. Uno, que no es posible definir si, al menos con los datos validados que tenemos hasta el momento, si hay condiciones necesarias ni suficientes asociadas a un resultado de que el municipio ejerza adecuadamente acciones de reducción de riesgo. Que no hay regularidades en los municipios que ya implementan acciones bien calificadas. Y esta hipótesis tiene un problema. La capacidad instalada en protección civil no representa una condición para la implementación de acciones de reducción de vulnerabilidad. Es decir, no hay resultados que nos permitan como definir, bueno, esta es la fórmula ganadora, hacia acá hay que invertir el dinero, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para que haya acciones de prevención. Entonces, en síntesis, ¿cuáles son como las ideas principales? Bueno, la primera es que por lo menos ya sabemos qué no preguntarnos, ¿no? O sea, parte del trabajo también es como mostrar los resultados que no te dan cosas sobre las cuales vale la pena seguir preguntándose de esa manera. El otro punto que es importante hacer notar aquí es que si ya sabemos que esas no son las preguntas, entonces ¿cuáles sí son las preguntas? ¿No? Es decir, tenemos que pensar el problema de otra manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que le estoy como dando como muchas vueltas después de ver estos resultados, justamente es, entonces, ¿hacia dónde tendríamos que diseñar, por ejemplo, un programa de inversión en prevención de riesgos que cambiara las figuras del último análisis, ¿no? O sea, si yo quiero realmente hacer acciones de reducción de vulnerabilidad, entonces, ¿cómo tengo que priorizar mis variables para que ese dinero llegue a donde tiene que llegar? Si yo lo pongo en el Fonden, eso no llega aquí, ¿no? O sea, eso no está aquí, ¿no? O sea, no se refleja en nada de estas variables. Entonces, ¿qué es lo que sí tendría que hacer, ¿no? La otra cosa que es absolutamente fundamental para seguir investigando esto es que tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las bases de datos sobre vulnerabilidad y sobre todos los otros componentes del riesgo, ¿no? O sea, parte del problema es que ustedes me podrían objetar con toda la razón, es que tú estás midiendo solo vulnerabilidad y no me diste nada de exposición. Tienen razón, no me di nada de exposición, pero no fue porque no quisiera o porque no lo tomara en cuenta, sino porque no tengo bases de datos con la resolución necesaria y con la calidad necesaria para utilizarlas. Estuvimos bajando, por ejemplo, los índices de peligro de inundaciones que tienes en la PRED en las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgo, como les decía. Ellos no publican el valor que tienen, lo publican como una variable ordinal, y las desviaciones estándar eran locas. Eran como 40 desviaciones estándar en la base de dices, pero es que, ¿qué es esto? ¿No? No puedes utilizar una base de datos
así, es muy extraña, ¿no? O sea, los datos que tenemos acerca de otras dimensiones del riesgo que nos permitirían ponderar están muy locas, así como están. Entonces, idealmente, si nosotros tuviéramos una base de datos, por ejemplo, en el censo de gobiernos, algunas variables que nos permitieran tener como certeza de cuáles fueron, por ejemplo, la intensidad de los daños localizados, ya teniendo un acumulado en el tiempo, cuántas veces han ocurrido daños en ciertos lugares, como una base de datos en las que realmente viéramos afectaciones, no fenómenos. O sea, no digo que no me interese ver el huracán, no es eso, ¿no? Simplemente que eso no tiene para nada una relación con el daño que sí, que se da territorialmente delimitado, ¿no? Donde yo puedo hacer o sea, de donde yo sí puedo inferir qué está pasando en ese municipio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas en las cuales a mí me gustaría trabajar es en una propuesta para cambiar algunas estructuras de las bases de datos que alimentan este tipo de sistemas, ¿no? Porque mientras yo no tenga esos datos y no trabajemos como con o sea, tanto con los gobiernos municipales como con los gobiernos estatales y con el Senapred, muchas de estas cosas vamos a seguir diciéndolas en el aire, pues quién sabe, no tenemos evidencia o quizás sí, quizás no, ¿no? Y ahorita a lo mejor estos avances pueden parecer como limitados, pero para mí, o sea, el trabajar en este tipo de datos sí ha sido muy interesante porque ya sé que las preguntas que me hice durante 3 años son, o sea, no es que sean incorrectas, no son las preguntas. Tengo que seguir preguntándome otras cosas y tengo que seguir aprendiendo otras técnicas y buscar otros horizontes para entonces poder, entonces sí, a lo mejor hacer un modelo en el cual podamos a lo mejor ponderar la inversión pública en algún sentido, en algún tipo de acción política a nivel local, condicionada obviamente con sus candaditos, ¿no? En fin, entonces pues la conclusión es esa, ¿no? O sea, sí hay acciones, sí hay avances. Yo sí creo que, yo he estado siguiendo las acciones que ha hecho el Senapred, cómo se ha involucrado, por ejemplo, con la agenda de desarrollo municipal, y sí hay que decir que tienen un involucramiento muy positivo, ¿no? Sí, o sea, que sí están interesados en el tema, simplemente pues es un campo que no tiene mucho y sobre el cual hay que aprender y hay que seguir investigando mucho más, ¿no? Bueno, pues con eso terminaría y no sé si quieran hacer preguntas o comentarios. Muchas gracias a la doctora Naxeli Ruiz por esta presentación. Yo creo que la presentación que nos hizo refleja dos cosas muy importantes desde mi punto de vista. La primera es la necesidad de saber que los datos que tenemos en realidad miden lo que creemos, lo que queremos que midan y que dicen lo que creemos que están diciendo. Y por otro lado, la necesidad de que en temas tan importantes como la gestión de riesgos tengamos fuentes fuentes y bases de datos que realmente son útiles, ¿no? Entonces, bueno, abriríamos un espacio de unos minutos para una serie de preguntas que puedan tener ustedes. Entonces, adelante. Sí, Víctor. Gracias. Pues lo primero que veo es que todavía seguimos teniendo un grave problema con la semántica en torno a la parte de riesgo. Cuando hablamos de términos como peligros, amenazas, por ejemplo, no me queda claro qué quieres decir por prevenir el riesgo o si es reducir el Sí, riesgo. reducir, sí. O sea, prevenirlo, no sé. La otra es en cuanto al trabajo en materia de prevención como una forma de gestión de riesgo. Cuando tú comparas tus indicadores y sacas correlaciones, yo no sé si por medio de correlaciones es la forma adecuada de aproximar al problema. O sea, a mí me parecería que es más a través de la coherencia, no de la correlación, en el sentido de que por lo general la vulnerabilidad varía en las bajas frecuencias, mientras que la parte de peligro y al final de cuentas el riesgo varía en altas frecuencias. Cuando tú haces correlaciones de altas frecuencias con bajas frecuencias,
lo más probable es que obtengas valores muy pequeños y no te esté reflejando que en realidad la vulnerabilidad modula la actividad de los desastres. Y entonces, a lo mejor la estadística usada no te está dando la información que realmente tú quieres ver ahí. Y la otra que me parece también de fondo un poco complicado es que tú haces referencia a Fonden como mecanismo para la prevención, siendo que, no sé si lo interpreté, si lo entendí bien, siendo que Fonden tiene que ver más con la recuperación. Y entonces tendríamos que hablar de si nuestros recursos de FOPREDEN están siendo bien invertidos. Y en ese sentido, creo que llegaríamos nuevamente al punto en que las cantidades utilizadas para Fonden son enormes, mientras que las utilizadas o las destinadas para FOPREDEN son nada. Y de lo que se trata exactamente es de invertir esa importancia FOPREDEN contra Fonden. Y luego ya podríamos analizar la parte de validación de tus aproximaciones en el sentido espacial, porque la verdad, mi limitada capacidad para entender tus diagramas de Venn no me llevó a saber qué es lo que querías decir. Haríamos una serie de preguntas, entonces si alguien más tiene alguna pregunta. Hola, Nayeli, no sé si entendí que el mecanismo que tú entiendes por lo de las declaratorias de emergencia es que sobrepasan la capacidad de respuesta del municipio y entonces ya la federación entra y los apoyos. El asunto es de que en la práctica no funciona así. Los municipios, bueno, el Estado lo que hace es que ante la inminencia, en caso, por ejemplo, de un huracán, ellos mandan a la federación las declaratorias de los municipios. Bueno, en el caso de Veracruz así pasa porque nosotros trabajamos mucho tiempo ahí. Entonces ellos ven el cono de incidencia del huracán y esos son los municipios que mandan a declaratoria de emergencia y en algún momento dado la ratificación que hace Conagua para las lluvias dice, tuvieron tantos milímetros de lluvia, estos sí entran, estos no entran. Eso en el caso de emergencia. En el caso de desastre, sí efectivamente tiene que haber una correlación con los municipios que tienen más capacidad. ¿Por qué? Porque no les dan como válida la declaratoria de desastre si no llevan georreferenciado el punto, el lugar donde tuvieron no sé, que se haya deslizado o se haya inundado, y obviamente los municipios que no tienen esta capacidad de georreferenciar, de tomar fotografías, de tener GPS, pues no entran. Entonces, no me parece ilógico que todos los municipios que tienen esta capacidad de poder georreferenciar todo el tiempo sus daños, pues sean los municipios que tienen mayor recurrencia, porque además ya se sabe la ruta, ¿no? O sea, ya se saben el caminito para que constantemente la federación los apoye con recursos. Ahora, la otra forma que creo de medir esta incidencia de los daños es no a través de los municipios, porque al final ellos mandan los daños por institución. Por ejemplo, Secretaría de Salud, Educación, Vivienda, Desarrollo, comunicaciones, y entonces ellos son los que gestionan en algún momento dado la recuperación para la rehabilitación de determinados daños en la infraestructura. Entonces, nunca el municipio tiene la capacidad de fortalecer nuevamente porque se los dejan a cada uno de los sectores. Entonces, a lo mejor podrías medirlo a través de la incidencia que tiene por esta aplicación que tiene en RFonden, no sé si la has visto, y entonces ahí sí viene cuánto ingreso, cuántas declaratorias por cada una de las incidencias que tuvieron en cada sector. No sé, podría ser como tal vez la vía, pero sí este mecanismo que debería de ser por capacidad de respuesta no funciona así. ¿Alguno más de este lado?
Hola, buenos días. El último que planteó para que los municipios tengan un buen desempeño con los fondos, o sea, con el dinero, que hay que verlo así como en la arquitectura lo llamamos vicios ocultos. Yo creo que tiene que ser, para mí mi propuesta sería descentralizarlo del gobierno, hacerlo como una CNDH afuera del gobierno, para que no existan esos tipos de malos vicios, ¿no? Del dinero para que no se pierdan, lo que usted dice de que se extravía, no saben dónde, y cuando hay un desastre, pues tal vez lleguen o no lleguen. Entonces sería mi pregunta, ¿no? Si se podría plantear que o sea, el Fonden depende de la dirección de una parte de la CEGOP, o sea, eso, Secretaría de Gobernación mueve todo eso. Entonces yo creo que tiene que descentralizarse de la CEGOP y hacerse solamente una institución aparte, para que pueda ver si cambia o no cambian esas formas de vicios ocultos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, intentaré responder algunas de las cosas que se han planteado, a lo mejor no voy mucho en el orden. Cuando decidí tomar lo de las declaratorias, yo sabía que me estaba metiendo en el ojo del huracán, ¿no? Sí, me queda claro, o sea, sé que el Fonden es un fondo de reacción, ¿no? O sea, no estoy diciendo que ese sea el mecanismo de prevención. O sea, si eso no es así, ¿no? O sea, el Fonden evidentemente es un mecanismo de reacción. Ahora, el problema que tenemos nosotros es, como les decía, que no tenemos nada, absolutamente nada, en las bases de datos que nos permita medir desempeño de los municipios, ¿no? Entonces, allí tomé algunos supuestos bastante gruesos, que fueron los que me permitieron avanzar y que sé que tienen muchos asegúnes. Y el primer supuesto es que las declaratorias podrían en algún momento representar un elemento que nos permite definir en qué momento el municipio está sobrepasado, sobre todo las de desastre, las de emergencia tienes razón, se hacen previamente, pero no en todos los estados funciona como en Veracruz, ¿no? Y en muchos casos, aunque los municipios tengan como ya muy georreferenciado y todo ese rollo, en realidad el que mueve todo de inicio no es el municipio, es el estado, y lo hacen a través del atlas estatal, no del atlas municipal, ¿no? Entonces varía un poquito en términos de cada estado el cómo se desencadena eso, ¿no? Cuando decidí hacer esto, me quedó claro que el primer comentario iba a ser: el Fonden no es un fondo de prevención. O sea, sí lo sabemos. Lo único que estoy diciendo aquí es que por ahora lo tomamos como un proxy de desempeño, y ese proxy que para alguien que está fuera de México podría darle algún indicador de cómo se está generando o cómo se está canalizando el gasto en prevención de riesgos, le puede dar una idea de que no necesariamente hay una relación entre ambas cosas, ¿no? O sea, ese es todo el punto. Me queda claro que no funciona bien, que nos da ciertas líneas de trabajo, entre las cuales es obviamente buscar otros indicadores, ¿no? Pero sí lo quería mostrar porque es muy importante al momento de argumentar por qué todo el sistema financiero de cómo se invierte en prevención de riesgos debería pasarse hacia otro lado, ¿no? O sea, sí, ese es un poco como el punto central. O sea, este fondo, que es un fondo preventivo, un fondo reactivo, ¿no?, necesita cambiarse por un fondo que piense en dónde va a tener mejores resultados para mejorar la gestión de los gobiernos locales, que finalmente son los primeros que tienen que lidiar con los problemas, ¿no? Ese es básicamente el punto, ¿no? Luego, o sea, bueno, pero sí tienes, o sea, creo que es una de las cosas pues, que hay que ver, ¿no?, en el futuro. Luego, en términos de los diagramas de Venn, una cosa que no puse allí y que no lo pude hacer por el software que estaba usando, es cuáles eran los municipios que estaban en cada uno de los supuestos de los grupos que están en el diagrama. Si yo ponía, como son un montón de municipios, si yo los ponía, se iba a ver horrendo, ¿no? Iba a ser mucho menos claro de lo que de por sí fue, ¿no?
Entonces, lo que quería decirles era que tenemos una combinación de condiciones, pero esas combinaciones de condiciones nos están llevando a que los municipios tengan resultados contradictorios, con lo cual se nota, ¿no?, que lo que ellos estén haciendo con los fondos que sea usualmente los municipios sacan los gastos de protección civil con sus propios fondos de gasto corriente, ¿no? Bueno, que este fondo de gasto corriente de donde están sacando los municipios el financiamiento de esas acciones no está llevando a nada que coherentemente se pueda, o sea, te pueda llevar a pensar que hay una acción coordinada, ¿no? Lo de las correlaciones, yo creo que tienes razón. Cuando o sea, nos peleamos un montón con las técnicas estadísticas, al final decidimos dejarlo así porque, la verdad, porque teníamos el tiempo encima para entregar el trabajo, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que estar pensando en otras técnicas totalmente distintas para que los resultados tengan mucho más sentido, porque o sea, una parte frustrante de llevar a cabo los análisis es rechazar una hipótesis tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Probablemente eso tenga que ver con que tampoco, o sea, mi área de origen es el análisis cualitativo, pero por ahí podemos seguir aprendiendo, ¿no? No sé si contesté todo, ¿no? Sobre la semántica, sí, tenemos súper imbuidos muchos términos, ¿no? Lleva tiempo quitarse los problemas de terminología que uno trae, ¿no? Hasta que uno está metido en la investigación y ves los enormes problemas que vienen por hablar de forma incorrecta o de usar los términos de forma incorrecta, es cuando uno hace realmente el esfuerzo por tratar de aprender, pero es bien difícil quitarse los términos. Y una de las cosas que hay que tomar en cuenta también con eso es que si quiere uno aprender realmente de gestión de riesgos, tienes que dialogar con un montón de disciplinas y con un montón de gente que tiene como terminologías con orígenes diferentes, ¿no? Entonces, creo que uno de los esfuerzos que me ha tocado, en donde me ha tocado estar, es justamente en tratar como de sensibilizar y crecer en ese sentido para tratar de dialogar con los físicos, con los geógrafos físicos, con los sociólogos, con los economistas, ¿no? Y por ahí vamos, pero pues todavía nos falta. ¿Hay más preguntas? Sí, un par de preguntas más. Adelante. Yo me voy a ir con preguntas un poquito a lo mejor más light, no sé. Me gustaría saber, porque al principio de la plática tú mencionaste que a la hora de que estaban haciendo los censos mezclaban un montón de desastres juntos. Entonces me gustaría saber primero si hay alguna forma de saber qué tan preparados están como los municipios para un desastre en específico, si están más preparados a lo mejor como para un huracán que para un temblor o no sé. Y si dentro de los desastres entran también problemas como de protección civil, como, no sé, algún derrumbe de carretera o algo por el estilo, por una mala construcción. También me gustaría saber si dentro de estos presupuestos que manejan cada uno de los municipios, están mezclando el presupuesto para prevención y para desastre. O si hay forma también como de conocer esto. Y digo, yo sé que ahorita falta mucho por hacer y llevas tú como, ya lleva un camino avanzado, pero tú, ¿qué sugerirías como a lo mejor una cosa puntual para que se pudiera mejorar esta comunicación entre áreas, que realmente yo sí creo que es un poco problemática, muy problemática, de hecho? Ya. Gracias. Buenas tardes. Nacheli, muchas felicidades, es un buen esfuerzo. Mi comentario más que pregunta es que lo que tú planteas, que cambiar completamente o las hipótesis no han funcionado, no son lo que uno esperaría, es que creo que estamos encajonados y seguimos muy enclaustrados en esto de la división política municipal. Y ni el riesgo ni el peligro está acotado por estos límites.
municipales o políticos, ¿no? Entonces, ¿no sería tal vez un momento también para discutir? Creo que lo hemos comentado en algunas otras reuniones que hemos tenido, tú recordarás, de cambiar este criterio de hacer el balance municipal o incluso los mismos atlas de peligros o riesgos municipales por otra unidad geográfica o geomorfológica, como por ejemplo la cuenca, que abarca pues varios municipios en este caso. Pero indudablemente ahí salta un problema que es el aspecto presupuestal, porque todo lo que está, digamos, estructurado desde los fondos y las declaratorias y todo esto, pues están siempre acotados al municipio fulano de tal, no a la zona o a la cuenca X que abarca tantos municipios. Entonces, a lo mejor esta forma de ver de manera distinta la distribución del riesgo, ya no por municipio, sino por región, que pues un huracán entra y abarca cuencas, o sea, en donde realmente llueve, pues es lo que se va a ver afectado es la cuenca, no sé, del río Jamapa, la cuenca del Nautla, en este caso, creo que ahorita, por ejemplo, Franklin que entró ahorita acá por Vega de la Torre y todo esto, ¿no? ¿Cuántos municipios? ¿Cómo vamos a valorar ahí la cuestión del daño si no es más bien por región? Entonces, a lo mejor un punto interesante sería pensar así hacia un futuro, ustedes que están muy involucrados y empapados con esta cuestión de la gestión, de no solamente visualizar la parte municipal, pero sí una visión más amplia, más allá del municipio. Bueno, de estas dos preguntas, gracias. Yo creo que, o sea, respondiéndote, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú ves una ciudad como Acapulco que tiene todo, ¿no? O sea, que está expuesta a todo. Y tú le preguntas cuántas de las condiciones de implementación tiene, o sea, que si tiene Atlas, que si tiene recursos humanos, que si tiene todo, ¿no? Sin embargo, si tú recuerdas, Acapulco es bueno, si tú ves las bases de datos, Acapulco es una de las ciudades con mayor número de declaratorias de desastre, pero no, ahora sí que eso sí no es nada más nominal, o sea, sí existen los desastres allí, ¿no? Entonces la pregunta, o sea, mi respuesta a si hay manera de saber en qué está mejor preparado un municipio o no, yo te diría ahorita que no, no hay manera de saber con los datos que existen en qué está bien, porque lo que tenemos son datos de gestión, no de desempeño, ¿no? Si hubiera manera de poder decir, sí, mira, tal municipio hizo un uso súper bueno de sus recursos y a pesar de los niveles de exposición, logró reducir la incidencia de desastres, sí te podría decir, pues sí, ¿no? Claro, es algo extremadamente difícil de probar, ¿no? Pero yo con estos resultados creo que lo único que te podría decir es que sí hay manera de tener un diagnóstico de cómo están los municipios en términos de recursos humanos, por ejemplo, y en términos a lo mejor de normatividad, pero eso no necesariamente significa que van a responder de la forma en la que es necesario para reducir la incidencia de desastres. Esa sería la respuesta, ¿no? Y luego sobre la unidad geográfica, bueno, esto lo hemos hablado un montón. La razón por la cual hablamos de los municipios es porque por ley ellos son los que están obligados a atender en primera instancia cualquier proceso de emergencia. Es una obligación que por ley se le da a este tipo de gobiernos, ¿no? No necesariamente quiere decir ni que sean los que estén mejor capacitados, ni que sea la instancia adecuada para redistribuir los recursos que existen para el tema de la prevención. Una de las cosas que, por ejemplo, sí se podría hacer en el corto plazo es cambiar la estructura con la cual financiamos el conocimiento sobre riesgo, porque ahorita parte de estas reuniones de trabajo que hemos tenido es justamente para hacer notar que no son los municipios quienes deben de tener la responsabilidad de hacer un atlas de riesgos, ¿no? Porque hacer un atlas de riesgos implica una serie de conocimientos especializados y de bases de datos y de investigación
que los municipios simplemente no están en manera de conseguir, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hablado mucho es la necesidad de que los atlas de riesgo como tales se hagan bajo otras condiciones, o sea, en otras entidades, y lo que tengan los municipios son atlas de gestión. O sea, a ellos no les sirve mucho que le digas, bueno, aquí ha pasado 50 trayectorias de huracanes en los últimos, o sea, a ellos lo que les sirve es que le digas a dónde tiene que mover la población en caso de emergencia, en dónde no debe construir, en dónde tiene que atender procesos de riesgo no mitigable. O sea, eso es lo que les sirve a ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se discuten justamente es en qué otras, o sea, bajo qué otras escalas deberíamos estar trabajando para que las cosas salgan bien, ¿no? Pero no podemos dejar de lado a los municipios porque todo el marco legal y todo el marco financiero está orientado a que quien haga estas acciones en primera instancia sea el municipio. Entonces, mientras uno le deje al municipio esas responsabilidades, no puede soslayar qué está pasando con ellos y cómo atender esas necesidades, ¿no? Pero es por eso. Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero decirles que el próximo fórum va a ser el 8 de septiembre. Va a estar la doctora María José Ibarrola Rivas con el tema de identificando escenarios para alcanzar la seguridad alimentaria y reducir el impacto ambiental. Y luego tenemos 5 pláticas más de aquí hasta el 1 de diciembre. Muchas gracias a las personas que nos siguieron por streaming y por YouTube, que alcanzaron el día de hoy 50 personas más, además de los que están aquí en el auditorio, lo cual nos está súper bien. Y hacer también un anuncio del el lunes de la semana que entra a las 5 de la tarde en este auditorio, se va a, y esto es relacionado a este tema, se va a instalar el seminario universitario de estudios de riesgos socioambientales. Es un seminario universitario en el que participan más de 10 dependencias y precisamente es un nuevo espacio en el que este tipo de temas se van a tratar de manera pues, interdisciplinaria, multidisciplinaria. Bueno, es un espacio nuevo en la universidad que fue en el que estuvo trabajando Naxeli, que ha propuesto el Instituto de Geografía y que fue creado por acuerdo del rector hace apenas unos meses. Pero bueno, este lunes se va a instalar a las 5 de la tarde, entonces para aquellos que estén interesados en unirse a este seminario, porque va a tener un plan de trabajo bastante completo en términos de pláticas, personas invitadas de tanto expertos, tanto mexicanos como de otros países, además de proyectos de investigación y publicaciones, ¿no? Bueno, les pediría, por último, les vamos a entregar su constancia a la doctora Ruiz y les pediría un aplauso para ella, por favor.